Buenos días, mi nombre es Julián Causil Cuello y el día de hoy leeré ensayo titulado, entre comillas, Silencio. El silencio cósmico como imagen en la Edad Media y la modernidad, del autor Francisco Prado Vilar de la Universidad Complutense de Madrid, tomado de la revista de poética medieval. Epígrafe. En sueños inquietos caminé solo, calles estrechas de adoquines bajo el halo de una farola. Me volví el cuello hacia el frío y la humedad cuando mis ojos fueron apuñalados por el destello de una luz de neón que partió la noche y tocó el sonido del silencio. Autor Paul Simon. Entre comillas, el sonido del silencio. Ocurrió en 1935 a la entrada del Museo de Arte Moderno de Nueva York. El pintor francés Fernand Léger acababa de pronunciar la conferencia inaugural de su primera gran retrospectiva en los Estados Unidos, con el título de, entre comillas, un nuevo realismo, el color puro y el objeto. Cuando se le acercó un joven historiador de arte con una serie de preguntas incisivas. Impresionado por la inteligencia del muchacho de nombre Meyer Shapiro, Léger le invitó a comer y en un momento de su conversación le preguntó qué le recomendaría si solo tuviese tiempo para ver una obra de arte antes de marcharse de Nueva York. Sin dudarlo, Shapiro le mencionó un manuscrito del siglo X que contenía en cursivas, comentario al Apocalipsis del monje beato de Liaban, ilustrado probablemente en el monasterio zamorano de San Salvador de Tábara, por un artista llamado Mayus, y que desde 1919 se encontraba en la Biblioteca Morgan, entre paréntesis, Nueva York, en cursivas, Piermont Morgan Library. Durante más de 2 horas hojearon juntos el códice y según cuenta Shapiro, a Léger le impresionó tanto la convicción y la fuerza con las que el pintor medieval cubrió el pergamino con bandas anchas de colores puros y saturados que posteriormente comenzó a incorporar estos motivos en su propia obra. A pesar de que esta anécdota parece ensalzar la precoz modernidad del pintor medieval y su capacidad creativa, no deja de presentarlo como un mero precursor primitivo del artista de vanguardia, quien recurre a la obra antigua como un simple repositorio de formas o como fuente de inspiración para ensayar combinaciones cromáticas puntuales. Las bandas de color constituyen un tipo de influencia superficial casi cosmética y por lo tanto confesable. Sin embargo, un análisis detenido de la obra de Léger realizó en la década posterior a su primer encuentro con él, en cursiva, Beato Morgan, cuando se vio obligado a residir en Nueva York como exiliado tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, revela que mantuvo un diálogo constante y agónico con la obra de Mayus. La producción pictórica de Léger durante este periodo ha sido interpretada por él mismo y por los historiadores del arte como un intento de captar los colores, ritmos y formas de la gran urbe que se había constituido en epítome de la modernidad. Léger había afirmado ya desde su primer contacto con Nueva York en 1931 que se trataba del, entre comillas, espectáculo más colosal del mundo y que sería una locura intentar plasmarlo artísticamente, entre comillas. Uno simplemente queda regalado a admirarlo humildemente. Sin embargo, otro reto inconfesado con el que enfrentó en Nueva York no estaba a plena luz en las calles de Manhattan, sino que palpitaba escondido y latente en los depósitos de la Biblioteca Morgan. Estos dos desafíos se dan cita en la gran pintura que realizó en 1945 a su regreso a Francia, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, titulada, en cursiva, Adieu New York.
La ficha del cuadro en las publicaciones del en cursiva Centro Pandiu resume el modo en el que esta obra ha sido interpretada por los críticos de arte, dejándose llevar por lo que de ella decía el propio Leger. Último homenaje a esta estimulante ciudad, en cursiva, Adieu New York, fue realizado al final de su última instancia y terminado en Francia. En el transcurso de una visita de Pierre Descartes a su estudio, Leger le comentó, entre comillas, esto es América, mi último lienzo, en cursiva, Adieu New York, escrito sobre la bandolera. ¿Sabe? Los Estados Unidos es un país donde los desechos son muy numerosos. Se tira todo antes que arreglarlo. Mire, aquí hay fragmentos de chatarra, trozos de maquinaria e incluso corbatas. Lo que me gustaba de allí era pintar lienzos impactantes con todo eso. Este tema del desecho le permite organizar una vez más un contraste entre la chatarra y la vegetación que lo invadía. Pero es también la ocasión para innovaciones estilísticas como la disociación del color y el dibujo, que le habrían inspirado las luces de Broadway. No obstante, en sus constituyentes fundamentales, esta pintura no surge de los desechos del capitalismo industrial ni de las luces y sonidos de Broadway, sino que Leger estaba una vez más recreando de forma velada y obsesiva uno de los, en cursiva, tableaus diseñados por Mayus. Desde el punto de vista cromático y compositivo, en cursiva, Adieu New York encuentra su origen en la miniatura del, en cursiva, Ángel de la Sexta Trompeta sobre el río Éufrates del, en cursiva, Beato Morga, que constituye una verdadera, entre comillas, partitura visual, interpretada por el pintor francés en su homenaje pictórico a Nueva York. Elementos esenciales de la composición de Mayus hallan su correspondiente transfigurado en el cuadro de Leger, al halo rojo de Cristo en el extremo superior izquierdo, la banda curvilínea de estrellas de la mandorla que reaparece engarzada como si se tratase de una malla metálica, el río negro que atraviesa la miniatura en diagonal, dejando entrever la zona de blancura del pergamino en ciertas zonas a causa del desconche del pigmento. La estructura poliédrica del altar situado en el centro de la composición que se hipertrofia y rota en el espacio. El motivo de acantos del enmarque que es singularizado y sometido a una metamorfosis orgánica, el uso de inscripciones, etc. Cuando recorremos con la mirada ambas obras secuencialmente, todos estos elementos se dinamizan generando ritmos, correspondencias y modulaciones, como si formasen parte de una misma composición a dos voces interpretadas en contrapunto por Mayus y Leger. Podría decirse, por ello, que una década después de su primer encuentro con él, en cursiva, Beato Morga, el arte de Mayus todavía ejercía una indeleble fascinación sobre el pintor francés. Para Leger, el ADN y el pulso de Nueva York no se encontraban en las alturas de Empire State, sino en las luces y sonidos de Broadway, en los fondos de la biblioteca Morgan y en los clamores de la pintura cromática del Códice Hispano. En términos esenciales, Mayus le había proporcionado a Leger los instrumentos pictóricos para enfrentarse al gran reto de captar la vida de la gran urbe del siglo XX y a aprender la esencia del mundo moderno. Subtítulo: Guerra y exilio. Los sonidos del apocalipsis. Mientras el recrudecimiento de la Segunda Guerra Mundial estaba transformando Europa en un desolador paisaje apocalíptico atravesado, al igual que el pergamino del, en cursiva, Beato Morga, por bandas rojas donde se significaba el conflicto y la muerte,
en forma de socavones ensangrentados, Shapiro tuvo la oportunidad de enseñar el preciado manuscrito a otros artistas, muchos de los cuales vivían en el exilio en Nueva York. El pintor surrealista Roberto Mata se quedó impresionado por la imagen de la, en cursiva, meretriz de Babilonia y preguntó a Shapiro por qué su cara había sido mutilada, a lo que éste respondió que se debía a que a veces los lectores medievales atacaban las representaciones de figuras negativas, especialmente si eran femeninas, debido a la ansiedad que las mujeres desataban en los monjes. Años más tarde, Shapiro contaba en una entrevista cómo observó con deleite que entre las pinturas exhibidas en la siguiente exposición de Mata se encontraba un cuadro de fondo rojo con rayaduras en el centro, titulado en cursiva Siempre maltratada, en homenaje a la conversación que habían tenido él y el artista en su visita al Beato Morga. Al concluir el relato de esta anécdota, donde una vez más Shapiro se presentaba como el gran, entre comillas, descodificador del arte medieval e intermediario entre este y la modernidad, le dijo irónicamente al entrevistador, entre comillas, ¿cómo podría un historiador del arte dentro de 100 años conocer el significado de esa pintura? ¿Cómo podría ser nadie incapaz de adivinar el modo en que se gestó? Ese jueguecillo privado entre Mata, la pintura y yo mismo. Pero como Shapiro sabía bien, la historia de arte está llena de esos, entre comillas, pequeños chistes privados, de encuentros casuales y coincidencias aleatorias que dan lugar a cambios artísticos inesperados, que son difíciles de aprender a través de los paradigmas rígidos de los modos histórico-artísticos de, entre comillas, influencia. Y a veces también ocurre que son las obras de arte las que se burlan irónicamente de las limitaciones de sus intérpretes. En este sentido, se podría realizar un ejercicio de cambio de papeles y adoptar una posición crítica con respecto a los resultados del encuentro entre los pintores instruidos por Shapiro y el, en cursiva, Beato Morga, tratando de identificar los, entre comillas, silencios de su conversación, es decir, las lecciones no aprendidas, aquellos aspectos del manuscrito que les pasaron desapercibidos y que de haberlos advertido podría haber resultado de gran importancia a la hora de redibujar la actuación de estos artistas en el proyecto de la modernidad durante los años de posguerra. Es prácticamente imposible encontrar en cursiva Siempre maltratada en los catálogos de la obra de Mata, pero hay otra pintura titulada en cursiva La Femme Affaire, entre paréntesis, la mujer hambrienta, que ocupa un lugar importante en su corpus y constituye un testimonio indudable de la influencia profunda y latente del, en cursiva, Beato Morga. Exhibida en la Galería Pierre Matisse en 1945, el mismo año en que Leger recreaba la miniatura del, en cursiva, Ángel de la Sexta Trompeta en el, en cursiva, Adieu New York. La Femme Affaire encuentra su modelo en el, entre comillas, cuadro de la, en cursiva, Mujer sobre la bestia del Beato Morga. El fondo rojo de la miniatura, desconchado por la abrasión de los pigmentos, es retomado en la pintura para crear un entorno siniestro en el que vemos una figura gritando de un modo sobrecogedor. Esta figura es un híbrido creado por la combinación de la mujer y la bestia, como si la cabeza del animal hubiese sido injertada en el rostro mutilado de la mujer. Se observa también cómo la banda negra central que estructura la miniatura es levantada del fondo en el cuadro, convirtiéndose en una plataforma flotante que oprime el cuello de la criatura. Más significativa todavía es la mutación del pautado del pergamino, visible en la página debido al deterioro de la capa de pigmento,
y que reaparece en el cuadro transformado en una serie de ondas de sonido en espiral que simbolizan los gritos desgarrados que emanan de la cabeza de la mujer híbrida atormentada. Curiosamente, en esta transfiguración, el pautado mantiene su función como soporte semiótico del sonido, pasando de ser soporte gráfico de la voz, entre paréntesis, conteniendo palabras, o, entre comillas, las voces de la página, como se conocía en cursiva, scriptoria medievales, a ser el soporte gráfico del grito. No es sorprendente que el color y el sonido sean los dos elementos primordiales que atrajeron la atención de estos artistas en su encuentro con el cursiva Beato Morgan. Él, en cursiva, Apocalipsis, es el libro más ruidoso de la Biblia. El lector se ve inmerso en un universo de cataclismo que ofrece un amplio abanico de experiencias sonoras. El tañir de las trompetas, la música que interpretan los ancianos, los estruendos de los desastres naturales, los cantos de los elegidos y los gemidos de los condenados. En medio de este tumulto, la voz del autor repite de forma recurrente, entre comillas, yo oí, entre comillas, yo escuché, entre comillas, él me dijo, y otros modos de interpelación lingüística y recepción auditiva que los iluminadores tratan de plasmar en imágenes. La voz de Dios, por ejemplo, aparece figurada como una mano que emerge de un entorno nebuloso, acompañada de la inscripción voz, para señalar el lugar en el que, en cursiva, Bellum se transforma en voz. En cursiva, Beato Morgan, Mayus tradujo este paisaje sonoro del texto en imágenes impactantes e incluso transfirió el espíritu clamoroso del libro al colofón, en el que escribe con orgullo, entre comillas, que las voces de los elegidos resuenen y se repliquen en eco, entre paréntesis, resonet et compretet. Que Mayus, pequeño pero lleno de vitalidad y entusiasmo, se regocije, cante y clame. El exultante júbilo de Mayus al concluir su obra iría acompañado por el tañido de las campanas que coronaban la torre del monasterio de San Salvador de Tábara, donde se encontraba él, en cursiva, escritorio en el que tantas horas había pasado. El perfil majestuoso de este, entre comillas, rascacielos medieval en el que se gestó la obra, que desde su nueva resistencia en Manhattan, habría de ejercer tal poder cautivador sobre los pintores de vanguardia, pervive en el folio suelto procedente de un códice iniciado por Mayus y finalizado por sus discípulos, quienes con orgullo se retratan absortos en su proceso creativo. Subtítulo: El enigma del silencio. Los sonidos y las imágenes del, en cursiva, Beato Morgan, se erigieron en la partidura perfecta para expresar las ansiedades existenciales de ese grupo de artistas que habían llegado a Nueva York escapando del apocalipsis de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, entre su fragor cromático, el códice esconde un enigma silencioso, un pequeño panel rectangular decorado con 2 estrellas, acompañado en su margen por la inscripción que identifica esta porción del pergamino como el lugar elegido para la materialización del silencio. Esta imagen ilustra uno de los momentos más impactantes de la historia de la literatura, en cursivas, Apocalipsis. Tras presenciar una sucesión de signos proféticos catastróficos que acarrean muerte y destrucción, y justo antes de que los 7 ángeles con sus trompetas anuncien una serie todavía más sobrecogedora de desastres naturales, San Juan dice, entre comillas,
Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo el silencio en el cielo durante media hora. En cursivas, comentario, Beato destaca este verso de forma especial, dando lugar a una tradición iconográfica fascinante que ha permanecido invisible para los historiadores del arte. La idea de singularizar el en cursiva silencio en el cielo como un motivo iconográfico independiente deriva de la estructura misma del en cursiva comentario de Beato, quien divide el texto del en cursiva Apocalipsis en secciones que llama en cursivas historiae, y cada uno de ellas va acompañada por un comentario exegético o en cursiva explorario. Entre ambos textos se sitúa una miniatura que generalmente ilustra en cursiva story, realizando una variación en este patrón. Beato otorgó el pasaje del en cursivas Apocalipsis 8 al 1 un tratamiento especial al no incluirlo como le correspondería en la porción de la en cursivas historia, sino que lo insertó en la primera línea de la en cursiva explanación, seguido de una glosa donde subraya la dimensión del silencio como imagen. En cursiva, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo. Vio un momento de silencio en que contempló la misma visión. Esta visión la iba a contemplar más plenamente, porque en este séptimo sello no ve tanto como todavía se le concederá contemplar. Y para que se le manifestaran más claramente muchas cosas, se rompió el silencio. A pesar de su aparente simplicidad, la glosa de Beato contiene dos implicaciones importantes. Una exegética que tendrá gran trascendencia en el contexto del en cursivas milenarismo, cuando afirma que el silencio en el cielo es un momento pasajero que se ha de romper para que el mensaje escatológico pueda revelarse en su totalidad, y otra, de carácter retórico, por su insistencia en la visión en relación a la experiencia del silencio. Con la repetición de la palabra en cursivas, video, Beato está exhortando al lector a, en cursiva, ver el silencio en el cielo, a imaginarlo, a meditar sobre él como imagen. De este modo, cuando escuchamos los ecos del silencio a través del corpus ilustrado de los en cursivas, comentarios al Apocalipsis de Beato de Liábana, realizado entre los siglos X y XII, descubrimos una serie de soluciones pictóricas de extraordinario interés. En cursivas, Beato Morgan, Maius dispuso un panel rectangular que aloja dos estrellas, cada una de ellas asociada a una letra, de forma que cuando recorremos con la mirada de la cadencia sideral, de izquierda a derecha leemos la frase, en cursivas, Silentium es. Pocos años después, Obecus, el artista del llamado en cursivas, Beato de Polcavado, diseñó una solución distinta, cubriendo su cielo rectangular con una cortina de letras que caen verticalmente en forma de acróstico, en el que la palabra en cursivas, silencio, altera con columnas de signos ZZZ de una cualidad casi fonética y onomatopéyica. Pintando alrededor del año 1000, el artista del en cursivas, Beato del Escorial, precedente de San Milán de la Cogolla, retoma el motivo de las dos estrellas, esta vez omitiendo las letras, por lo que la idea de un cielo anecoide se transmite simplemente a través del estatismo de la composición. Por el contrario, Facundus, el artista que afirma el en cursivas Beato de Fernando I y Sancha en 1047, opta por la monumentalización epigráfica del silencio, eliminando la figuración estelar. En cursivas,
Beato de Burgos de Osma, realizado en 1086, Martinus enmarca las dos estrellas en una órbita cósmica, cuya superficie está cubierta por un pigmento verde translúcido que evoca la textura del jade. El, en cursivas, Silencio en el cielo de Petrus. El iluminador del, en cursivas, Beato de Silos, es un panel monocromático dorado y reflectante que señala una interrupción de la narración apocalíptica, representando de esta forma una extensión de tiempo sin sonido donde se callan las voces de la página. Por último, ya en los albores del periodo gótico, el artista del, en cursivas, Beato de Navarra, hace uso por primera vez de la forma antropomórfica para visualizar el silencio como la supresión de la voz humana. A continuación voy a exponer las líneas de investigación fundamentales para una primera aproximación a la iconografía del, en cursivas, Silencio en el cielo, analizando cómo hubiera podido ser el prototipo en la edición original perdida del, en cursivas, Comentarios de Beato, así como la evolución y condiciones de producción y recepción de estas imágenes en el contexto de la, en cursivas, renovación del monacato hispano y concretamente en el marco de la práctica de la, en cursiva, lección divina. El análisis individual de cada una de estas miniaturas revelará tipos diferentes de silencio que nada tienen que ver con la concepción moderna del silencio como, entre comillas, la ausencia del sonido. Para concluir, volverá a las conversaciones entre Shapiro, Leger y Mata para especular sobre lo que hubiese ocurrido si hubiesen sabido escuchar el silencio del, en cursivas, Beato Morgan. Subtítulo: La cartografía del silencio. De las copias ilustradas que se conservan del documentario a la cursiva Apocalipsis del Beato de Liábana, la más antigua que nos ha llegado en estado completo corresponde al manuscrito de la Biblioteca Morgan, producido casi 200 años después de la redacción del texto original. Examinando las diversas soluciones iconográficas utilizadas para ilustrar el, en cursiva, Silencio en el cielo, se observa que el único punto de continuidad entre ellas es el motivo de las dos estrellas, motivo que se hace eco precisamente del simbolismo cósmico y teológico que se otorga a este número en lugares claves del texto. Así, en el comentario sobre la misión de los apóstoles que precede a la miniatura del famoso mapa mundi, Beato incluye una glosa donde recapitula el simbolismo relativo al número 12 a lo largo de la tradición exegética cristiana. Los apóstoles son las 12 horas del día que son iluminadas por el sol que es Cristo. Estos son las 12 puertas de la Jerusalén celeste por las que entramos a la vida bienaventurada. Estos son los 12 tronos que juzgan las 12 tribus de Israel. Esta es la iglesia extendida por todo el mundo, y para que se vea más fácilmente, estos granos de semilla en el campo del mundo que los profetas trabajaron y estos recogen, nos muestra la aventura que viene a continuación. El motivo de las 12 estrellas, por consiguiente, capta de forma efectiva el significado del comentario de Beato sobre el, en cursivas, Silencio en el cielo, al presentarlo en una perspectiva cosmológica y teológica para una anticipación de la propia Jerusalén celeste. Además, la glosa sobre la misión de los apóstoles, frecuentemente aducida como evidencia de que Beato concibió su, en cursivas, comentario para ser acompañado de un aparato gráfico, ayuda a inferir las características del prototipo iconográfico del, en cursivas, Silencio en el cielo, creado en época del autor. Este prototipo, que sería muy cercano al modelo reproducido por Mayus en el, en cursivas, Beato Morgan,
Tendría un carácter topográfico surgido de una combinación entre el diseño cartográfico desarrollado para el mapamundi y el plano urbano de la Jerusalén celeste. No por casualidad en manuscritos como el en cursiva Beato Morgan y el en cursiva Beato de Burgo de Osma, el mapamundi, esto es, la representación cartográfica de la Tierra, comparte el diseño con la miniatura del en cursiva Silencio en el cielo, es decir, la plasmación cartográfica de la bóveda celeste. Por tanto, respondiendo a una concepción del en cursivas Silencio en el cielo como un en cursivas locus susceptible de figuración geográfica, el prototipo surgido en época de Beato se ajustaba a la cultura enciclopédica isidoriana en la que se había formado su modo específico de en cursivas ver y de en cursivas pensar el espacio, así como su concepción simbólica de la estructura del universo. Será en el marco de la renovación iconográfica que se produce en el siglo X cuando la imagen del en cursiva Silencio en el cielo se proyecte hacia una nueva dimensión. De forma significativa, la cultura monástica que impulsó este revitalizado interés en la producción de manuscritos ilustrados en cursivas, comentario de Beato, está íntimamente ligada a la idea del silencio a través de uno de sus personajes catalizadores, Genadio de Astorga, cuya historia pone de manifiesto la conexión entre el movimiento de regeneración monástica del siglo X y la soledad y el silencio del eremitismo. Genadio fundó numerosos monasterios y oratorios en la zona de Bierzo, concretamente en el lugar que más tarde él mismo elegiría para retirarse del mundo, viviendo en una cueva hasta el final de sus días. Esa zona se llama todavía hoy el Valle del Silencio, manteniendo el nombre con el que se le conocía en textos medievales, como en el propio testamento de Genadio, donde realiza una donación de libros, cruces y diversos objetos de mobiliario litúrgico a sus fundaciones en el lugar, entre comillas, que dicten en silencio. Entre ellas se encuentra el monasterio de Santiago de Peñalba, que una generación después de su muerte, es decir, en la época en que Maius trabajaba en su manuscrito, fue reconstruido con la fábrica que todavía se conserva en la actualidad, cuyas bóvedas están decoradas con estrellas que recuerdan a los diseños con los que el miniaturista ilustró su en cursivas Silencio en el cielo. El silencio no era solo un concepto para Maius, sino un lugar tangible en la tierra, un en cursivas locus privilegiado que anticipaba como la propia imagen del silencio en el cielo que pintó sobre el pergamino la gloria eterna del final de los tiempos. Más allá de reflejar su origen en modalidades de representación cartográfica, las imágenes del en cursivas Silencio en el cielo muestran en su conceptualización plástica unas estrategias de significación que no pueden entenderse sin considerar el lugar que ocupaba el silencio en la vida monástica de entonces, tanto en su carácter de proceso mediativo como en su dimensión de meta espiritual. Constituía uno de los elementos que estructuraban la existencia diaria de los monjes, ya que el día estaba marcado por periodos de silencio, en cursivas horas de silencio, que se dedicaban a la lectura, el estudio y la oración. Este era el momento de la, en cursiva, lección divina, es decir, la lectura mediativa de pasajes de las Sagradas Escrituras. En la dedicación de su en cursivas comentario, ya Beato afirmaba haberlo pensado, entre comillas, para la educación de los hermanos, dejando abierta la posibilidad de que fuese usado en ese contexto. Como veremos, la compleja conceptualización del silencio dentro de la en cursiva
lección divina, influyó la imaginación gráfica de los artistas que se enfrentaron a la ilustración en cursivas, Apocalipsis capítulo 8, verso 1, impulsando la transformación de las imágenes en cursivas, silencio en el cielo, desde sus orígenes en el didactismo diagramático saborizidoriano hacia su reformulación con pantallas concebidas para estimular un proceso mediativo. Subtítulo: Maius y Ubecus entre el silencio. La, en cursiva, lección divina, se componía de lectura y meditación, y esta última consistía en una asimilación mental del texto sagrado, escribiéndolo en el cuerpo y en el alma. Este proceso de, en cursivas, incorporación del texto comenzaba por el acto físico de leer. Como ha apuntado Jean Leclerc, los monjes no leían principalmente con los ojos, sino con los labios y con los oídos, pronunciando cada palabra que veían y escuchaban, lo que se dio en llamar, entre comillas, el silencio de las letras, o, entre comillas, las voces de las páginas. Para facilitar la memorización y la asimilación del significado y sentido espiritual del texto, este se leía lentamente, sílaba por sílaba, palabra por palabra, y se repetía generando un murmullo. Así, cuando contemplamos la imagen en cursivas, silencio en el cielo, del Beato Mormon, y recitamos Silentium et, estamos incorporando el silencio dentro de nosotros. En cursiva, silencio se hace, entre comillas, en nuestro interior. En su conceptualización gráfica, la miniatura es un híbrido que combina dos registros diferentes de representación sobre el pergamino, el acróstico y el mapa. Las letras de la palabra aparecen especializadas, flotando y casi asimiladas al fondo, haciendo que nos fijemos en los intervalos que hay entre ellas, intervalos donde el silencio mismo surge a modo de ausencia, es decir, se invoca a la vez como una discontinuidad en el lenguaje y como un intervalo vacío en la representación gráfica. Por lo tanto, por medio de este doble proceso de deconstrucción lingüística y aparición visual de la palabra impulsiva, silencio, la miniatura invita al espectador a meditar sobre el estatus ambivalente del silencio, tanto en su dimensión como signo lingüístico destinado a ser oído, como en su dimensión como imagen destinada a ser vista, y a su vez como la negación de ambos. De la práctica de la, en cursiva, lección divina, nace la idea del silencio sonoro, ya que como disciplina de interiorización, el silencio estaba íntimamente relacionado con la aparentemente opuesta recitación de las Sagradas Escrituras, entre comillas, cuando se leen los santos. Dice San Ambrosio, entre comillas, estos son a su vez agentes del silencio, pues todos los monjes hablan juntos y no se genera ningún ruido. Esta recitación al unísono de la que habla este autor, la ruminización de la escritura en voz alta, consigue acallar el ruido, acercándonos así al silencio trascendente de Dios. Estas ideas permiten aproximarse al significado de la imagen en cursiva, silencio en el cielo, diseñada por Ubecus en cursivas, Beato de Volcavado, donde se registra visualmente el murmullo que acompaña las prácticas de lectura del monasterio. La repetición vertical de la palabra en cursiva, silencio, en acróstico, interpolada con signos onomatopéyicos ZZZ, atrae a la mente la famosa anécdota que se contaba del monje benedictino del siglo X, Juan de Orce, de quien se decía que el murmullo de sus labios leyendo los salmos se parecía al sonido de las abejas.
También para Beckus, el silencio parece ser un murmullo meditativo sobre la propia palabra, en cursiva, silencio. Curiosamente, 20 años antes de que el miniaturista hispano diseñase su silencio evitado por el sonido del silencio, Juan de Gorza había atravesado la península viajando como embajador del emperador germano Otón I, llegando a residir 2 años en la corte califal cordobesa. Por lo tanto, el silencio no es la ausencia del sonido, sino la presencia constante de la palabra que contiene su significado. La diferencia entre estos dos conceptos, por un lado el silencio como un acto negativo, como una ausencia, y por otro el silencio como acto positivo, como presencia, aparece accidentalmente dramatizada sobre la página del Beato de Volcaval. Unos cuantos párrafos anteriores al pasaje del en cursiva, silencio en el cielo. Beckus se equivocó copiando el texto y procedió a cubrirlo, es decir, a silenciar, entre comillas, las voces de la página, creando un espacio privado de sonido y de significado semiótico. El resultado es un folio donde vemos dos silencios diferentes, el silencio de la corrección y el silencio del cielo. Uno es la ausencia de la voz, el otro es el sonido susurrante y aliterativo de la oración, una partitura visual para escuchar el sonido del silencio. Subtítulo: Petrus y el silencio de Dios. Las imágenes del en cursivas, silencio en el cielo, no solo reflejan la práctica y la concepción del silencio en el contexto de la en cursiva lección divina, sino que representan también el silencio como la meta final de la vida monástica. Así, Petrus, el iluminador del en cursivas, Beato de Silos, nos presenta una superficie monocromática de opacidad reflectante, que no solo es un signo pictórico para representar el cielo como, en cursiva, locus, sino que se convierte en una verdadera pantalla para reflexionar sobre el cielo como una meta espiritual de la vida monástica. En efecto, el proceso de construcción de esta imagen, creada por medio de la acotación de un espacio purificado, el pergamino, libre de signos lingüísticos, emula el proceso de purificación espiritual del monje, que consistía en retirarse del entorno del claustro y aislarse del, entre paréntesis, ruido del mundo. Esta idea de la vocación monástica como un aislamiento del ruido del mundo era evocada frecuentemente con un juego de palabras entre, en cursivas, vocatio, entre paréntesis, vocación o llamada, y entre paréntesis, pausa, callamiento, silencio. La imagen creada por Petrus hunde ambas nociones al estar construida mediante una, en cursivas, vocación, es decir, por medio de la evacuación de los signos lingüísticos y figurativos, entre paréntesis, un silenciamiento de las, entre comillas, voces de la página, y a la vez constituye una, en cursivas, vocación, porque representa el silencio celestial, la meta espiritual de la vida contemplativa. De hecho, esta imagen recuerda a la noción de silencio primordial de la que habla San Agustín en el libro 11 de sus, en cursivas, Confesiones. Texto leído frecuentemente en círculos monásticos. En sus reflexiones sobre el Génesis, el autor establece la diferencia entre el lenguaje del mundo, esto es, entre comillas, las palabras habladas en secuencia temporal, y, entre comillas, la palabra eterna de Dios, antes de la creación, es decir, el silencio primordial que existía antes de que Dios pronunciase las palabras, entre comillas, que se haga. Según San Agustín, ese silencio primordial todavía persiste fuera de la creación y define el entorno en el que habita Dios. Ese es
Ese es el entorno silencioso al que todo revertirá en la plenitud de los tiempos al final de la historia. Esta discusión nos ayuda a comprender la correlación de conceptos articuladas por Petrus en cursivas Beato de Silus, al disponer las imágenes en el campo expandido de la doble página, dando lugar a lo que es sin duda una de las obras maestras de la pintura occidental. El lector se encuentra con la imagen de Dios en la gloria, formando en cursivas Penda, con la del en cursivas Silencio en el cielo, que ocupa el folio contiguo conformando un díptico que evoca de forma magistral la idea de Dios como el verbo que es silencio. Al cerrar el códice, cuando se callen las voces de las páginas, la imagen de Dios pasa a habitar físicamente el entorno eterno del silencio primordial. Subtítulo: Martinus y el silencio en el campo expandido. El uso que hace Petrus de la doble página para crear una pantalla expansiva de reflexión visual sobre el silencio no es accidental. Se puede rastrear en la obra de otros iluminadores que consiguen explotar la relación dialéctica entre la imagen del en cursivas Silencio en el cielo y la miniatura que le sigue en los ciclos iconográficos del en cursivas Comentario, donde se ilustra el pasaje que describe los hechos que dan lugar a la ruptura del silencio. Vi entonces a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, representando a las oraciones de los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes que representan a las oraciones de los santos. El ángel tomó el badil y lo llenó con brasas en el altar y lo arrojó sobre la tierra. Entonces hubo un fragor de truenos, relámpagos y terremotos. Entre paréntesis, Apocalipsis capítulo 8 del verso 2 al 5. En él, en cursivas, Beato Morga, la imagen del silencio en el cielo se separa de la en cursiva 7 ángeles con trompeta, al estar dispuestas en el recto y verso del mismo folio, con lo cual nunca aparecen simultáneamente en el campo de visión. Por su parte, en cursivas, Beato de Volcavado, ambas imágenes aparecen confrontadas en folios opuestos, pero no se explora abiertamente la contraposición que hay entre ellas en relación a la representación del sonido y el ruido. Sin embargo, en cursivas Beato de Burgo de Osma, el iluminador Martinus hizo que todo pivotase en torno a su imagen del en cursivas Silencio en el cielo, hasta el punto de proceder a la deconstrucción de los modelos iconográficos de los que partía para establecer correlaciones figurativas destinadas a incidir en el contraste entre dos representaciones abstractas del silencio y el ruido. En lugar de usar el espacio que quedaba libre en el fondo de la página para representar el en cursiva Silencio en el cielo, justo después del verso del en cursivas Apocalipsis capítulo 8 verso 1, entre paréntesis, como se podría esperar y como había hecho Becus en cursivas Beato de Volcavado. Martinus decide elevar su visión cósmica del silencio a la parte superior de la columna adyacente, confrontándola directamente con una representación gráfica de su antítesis situada en el folio continuo, un cielo quebrado por rayos y truenos. Esta imagen de difícil identificación, si no se conoce su etiología figurativa,
procede de una deconstrucción diagramática de la iconografía tradicional del pasaje de los, en cursivas, 7 ángeles con trompetas. Las figuras de Dios y el ángel con el incensario, que siguiendo los modelos tradicionales deberían estar en la parte superior de la miniatura, son desplazadas al verso de la página conformando una unidad iconográfica separada que no tiene sentido desde el punto de vista narrativo. Como el ángel que incensa la tierra está ausente, parece que la tormenta que en la estructura tradicional él desataba es causada de forma incongruente por los 7 ángeles que tañen sus trompetas. Por lo tanto, Martinus, en un acto de ruptura con la tradición digno de un artista de vanguardia, reorganizó el campo expandido del bifolio y deconstruyó la miniatura de los en cursivas 7 ángeles con la finalidad exclusiva de crear un díptico abstracto que sirviese de pantalla de meditación sobre los silencios y los sonidos de la revelación. Este contraste visual entre el en cursivas silencio en el cielo y el en cursivas Strepitus Mundi se resuelve cuando, al cerrar el códice, el ruido se ahoga y ambos se funden en un silencio primordial. No existe parangón en el arte occidental para esta secuencia de obras maestras que exploran el silencio como imagen y sus modalidades de materialización sobre el pergamino de forma tan sofisticada, intensa, profunda y conmovedora. Retomando las últimas palabras de Handel antes de morir, podría decirse que, en términos artísticos, entre comillas, el resto es silencio. Subtítulo: Las partituras del silencio. En la sala de lectura de la Biblioteca Morgan, como en tantos centros de estudios y meditación, podría haber habido una cartela aconsejando mantener el silencio o incluso una reproducción del célebre fresco de Fra Angelico en el monasterio de San Marco de Florencia, donde se representa a Pedro mártir exhortando al silencio con el gesto de cruzar sus labios con el dedo. Esta fórmula antropomórfica para representar el silencio como la negación de la voz humana de reminiscencias clásicas se adopta en cursivas Beato de Navarra, introduciendo una solución espuria dentro de la tradición iconográfica y exegética del en cursivas comentario, donde, como hemos visto, el en cursivas silencio en el cielo adquiere formas y significados más complejos. Son justamente estos significados lo que se le escaparon a Leger y a Mata en su encuentro con él en cursiva Beato Morga. Cautivados por el color, el ruido y la expresión extrema de las emociones, se mostraron incapaces de escuchar el sonido de silencio que había sido invocado de forma tan efectiva por Mayus en su partitura visual. Mientras que durante los años de posguerra, el arte de Leger y Mata discurrió por caminos ya andados, la vitalidad del proyecto de la modernidad habría de seguir sendas diferentes, sendas dirigidas precisamente hacia una exploración experimental del tema del silencio y del potencial artístico del medio, en su materialidad como espacio de representación. Esos habían sido los dos vectores que Mayus y sus sucesores habían desarrollado con tanta brillantez en su experimentación con los efectos del pergamino y la estructura del códice. Solo 5 años después de que Leger y Mata exhibiesen sus pinturas inspiradas en la miniatura de en cursivas Beato Morga, Robert Rauschenberg realizó su célebre serie de cuadros monocromos en el contexto de lo que él mismo describió como un, entre comillas, un impulso religioso.
Son lienzos grandes, entre paréntesis, un blanco como un dios, organizados y seleccionados con la experiencia, el tiempo y presentados con la inocencia de una virgen. Tratan sobre el suspense, la excitación y el cuerpo de un silencio orgánico, la restricción y la libertad de la ausencia, la plenitud plástica de la nada, el punto donde un círculo comienza y termina. Son la respuesta natural a las presiones actuales de la gente sin fe y un promotor de optimismo intuitivo. Es completamente irrelevante que sea yo el que los esté creando. Eloy es su creador. Eloy de 1950 del que habla Rauschenberg puede haber sido el, entre comillas, creador de estos cuadros, pero el lenguaje que usa para describirlos está cargado de reminiscencias medievales. No solo explica los monocromos como reflejos de la unidad y omnisciencia de Dios, sino que relata su proceso creativo como impregnado de una espiritualidad casi monástica. Expresiones como, entre comillas, inocencia de una virgen, entre comillas, silencio orgánico, entre comillas, restricción y libertad de la ausencia, entre comillas, plenitud plástica de la nada, recuerdan la relación solitaria, primordial y profunda de los iluminadores medievales con su entorno físico y espiritual y con la materialidad de su medio de trabajo. Sin darse cuenta, Rauschenberg estaba respondiendo a un impulso propio de su tiempo que sin embargo tenía raíces medievales. En comparación con la obra maestra diseñada por Petrus en el Cursivas, Beato de Silos, los lienzos monocromos del Rauschenberg, que igualmente tratan de evocar la omnisciencia de un solo Dios, el silencio orgánico y la plenitud plástica de la nada, no pueden por menos que evaluarse como ensayos de un proyecto artístico en torno a, entre comillas, silencio y la, entre comillas, materia de la pintura, cuya verdadera vanguardia había florecido un milenio antes. Si el Valle del Bierzo, entre comillas, que se dice callar, había sido el espacio privilegiado de pensamiento y creación en el que había florecido aquella, entre comillas, vanguardia medieval, la obra de Rauschenberg en torno al silencio había emergido de la unidad de artistas formados en el Black Mountain College, Universidad de la Montaña Negra, una institución para la convivencia y el aprendizaje situada a orillas del lago Edén, entre las colinas de una zona rural de Carolina del Norte. Fue allí donde en el verano de 1952, inspirado por los cuadros monocromos de Rauschenberg, el músico John Cale compuso su célebre pieza silenciosa titulada 4:33. En ella el intérprete se sienta delante del piano durante 4 minutos y 33 segundos sin emitir sonido alguno para que la audiencia escuche simplemente los sonidos accidentales del entorno. La partitura de 4:33 de Cale, decidió a Irving Kremen, muestra los movimientos que se compone la pieza, numerados e interpolados con la palabra entre paréntesis es silencioso, que es la indicación para que el intérprete permanezca en silencio sin tocar su instrumento. Si los lienzos monocromos de Rauschenberg recordaban el, en cursivas, silencio en el cielo de Petrus, la configuración visual de la partitura de Cage trae a la mente la partitura del, en cursivas, silencio cósmico, diseñada por Obecus en el, en cursivas, Beato de Volcavado, donde inscribe sobre el pergamino un panel dividido verticalmente en, entre comillas, movimientos secuenciales interpolados con la palabra, en cursiva, silencio. Por lo tanto, siglos antes de que Cage compusiese 4:33,
Obecus había realizado esa otra cautivadora, entre comillas, partitura Silencio, que con el título de 30, entre paréntesis, media hora de silencio cósmico, mereciera figurar en la historia del arte de vanguardia. En la partitura de Obecus, la que intenta, entre comillas, interpretar el iluminador de En cursivas, Beato de Urgel, en torno a 975, produciendo la conmovedora imagen de un silencio inacabado, como los monjes de Scriptorium de Tábara, entre muros húmedos y fríos. Este artista delineó los trazos sumarios de la cartografía del cielo, escribiendo en sus márgenes con caligrafía temblorosa las en cursivas voces que habrían de habitarlo, entre comillas, silencio, etc. Su tarea quedó interrumpida en el fulgor de la luz de las velas, dejándonos un cielo vacío e insondable, encarnado en pergamino, para que podamos acariciar con las yemas de los dedos el sonido del silencio.